Era una fría tarde de octubre. Donna Hartman aparcó su Lexus en la entrada, soñando solo con un baño caliente y un vaso de vino tinto. El caso Peterson la había dejado exhausta, 12 horas de interrogatorio en 3 días, pero había ganado, como siempre. A los 42 años, Donna era una de las abogadas penalistas con más éxito de la ciudad, y eso no era fácil. La puerta principal estaba abierta. Qué raro, Kevin solía llegar más tarde. La luz del pasillo estaba encendida y en el suelo había un par de zapatos de mujer desconocidos, unos mocasines rojos con un tacón absurdamente alto. La talla 37, comentó automáticamente, ya que con los años se había acostumbrado a fijarse en los detalles. En el salón, una mujer joven estaba sentada en un sofá color crema. Estaba claro que se estaba preparando para la reunión. Maquillaje impecable, el pelo peinado, un vestido caro que parecía un poco fuera de lugar para una visita a domicilio. 27 años, observó Donna, manos bien cuidadas con manicura reciente, un reloj caro, probablemente un regalo. La desconocida parecía segura de sí misma, pero eran los pequeños detalles los que la delataban. Dedos ligeramente crispados, espalda innecesariamente recta. «Buenas noches», dijo Donna, dejando el maletín sobre la mesa. «¿Puedo preguntarle cómo ha llegado a mi casa?» El desconocido se enderezó, tratando de parecer más alto. «Kevin me dio las llaves. Soy Trudy Cooper». Donna asintió, examinando a la huésped no invitada. Trudy era guapa, el tipo de belleza que queda bien en las fiestas de empresa. Grandes ojos verdes, rasgos faciales cincelados, postura perfecta. «Tienes que irte». Trudy soltó una frase preparada. «Ya no es tuyo». Donna se quitó el abrigo y lo colgó en el respaldo de la silla. Trudy esperaba claramente una reacción diferente. Lágrimas, rabietas o, al menos, indignación. En lugar de eso, Donna preguntó, «¿Quieres un café? He tenido un día muy largo e iba a prepararme un capuchino». La confianza de Trudy vaciló. «¿No has oído lo que he dicho? Kevin me quiere. Llevamos saliendo 6 meses». «¿Y decidiste hacérmelo saber irrumpiendo en mi casa?», aclaró Donna con calma, dirigiéndose hacia la cocina. «¿Prefieres canela o no?». Trudy se levantó de un salto del sofá. «Basta ya. Tienes que gritar, llorar, hacer algo». Donna se dio la vuelta, mirándola atentamente. En ese momento, Trudy le recordó a los testigos en el interrogatorio, el mismo miedo, la misma conciencia de que la situación se estaba descontrolando. «Señorita Cooper», dijo Donna en voz baja, «ha entrado en casa ajena y está haciendo declaraciones en voz alta. Quizá debería calmarse un poco y pensar en las consecuencias de sus actos». El rostro de Trudy palideció. Estaba claro que no esperaba tanta calma, tanta confianza. Un destello de duda brilló en sus ojos, tal vez el primero desde que se había aventurado en esta visita. «No me iré hasta que te des cuenta de que Kevin me ha elegido», pero su voz ya no tenía la misma convicción. «Por supuesto», asintió Donna. «Entonces, ¿qué tal un café?». Trudy cogió su bolso, el bolso rosa que había estado agarrando nerviosamente todo este tiempo, y prácticamente salió corriendo de la casa. Sus tacones resonaron en el camino de entrada como un latido de corazón sobresaltado. Donna se preparó un café, se sentó en una silla y puso su música favorita. El primer sobresalto pasó, dando paso a algo más. Ni dolor ni rabia, sino un frío interés profesional. ¿Quién era esa chica? ¿Qué la había hecho venir aquí? Y lo más importante, ¿por qué creía que era una buena idea? Donna sacó su teléfono y marcó un número que solo utilizaba en ocasiones especiales. «¿Jim? Necesito información. Trudy Cooper. Sí, un dossier completo. Y ponle vigilancia». Tomó un sorbo de café. Había mucho trabajo por delante, pero no había necesidad de apresurarse. Una buena estrategia requería paciencia. Y ella tenía mucha. Hacía 15 días, la mañana del domingo empezaba como de costumbre.
Donna se levantó primero, a las 7:30, como siempre. Incluso los fines de semana su reloj interno funcionaba a la perfección. Kevin dormía de espaldas a la pared. Durante los últimos años habían dormido así, cada uno en su lado de la cama, sin tocarse. En bata y con zapatos de casa, bajó a la cocina. Su casa de 2 plantas en los suburbios era el epítome de la respetabilidad. Colores claros, muebles caros, una colección de vinos en el sótano. Todo era exactamente como debía ser para una abogada y analista financiera de éxito. 15 años tomando las decisiones correctas, rezaba el eslogan del cartel que había visto de camino al trabajo. 15 años de decisiones acertadas, podría decirse también de su matrimonio. Los almuerzos de los domingos eran una tradición. Donna preparaba huevos benedictinos, el único plato que había aprendido a hacer a la perfección. Kevin preparaba café en su cafetera favorita de $3,000. Ella estaba cortando aguacates cuando él bajó, en pijama azul y con el teléfono en la mano. «Buenos días», Donna le puso un plato delante. Tecleó algo rápidamente antes de levantar la vista. «Lo siento, mensaje desde el trabajo. ¿Domingo? ¿8 de la mañana?» Donna untó mantequilla en su tostada. Kevin odiaba que le molestaran los fines de semana. «¿Mucho trabajo últimamente?» «Nuevo proyecto». Apartó el teléfono con la pantalla hacia abajo. «Los huevos están buenísimos». Desayunaban con la NPR, otra tradición. Las noticias de la mañana, la previsión meteorológica, un programa dominical sobre jazz. Kevin leía algo en su teléfono, sonriendo de vez en cuando. Solía comentar las noticias, discutir con los locutores de radio, compartir historias de trabajo. Ahora sus desayunos dominicales transcurrían casi siempre en silencio. «El aniversario de los Johnson es dentro de un mes», le recordó Donna. 30 años de matrimonio. Terminó su café. «Escucha, hoy voy a ir a la oficina. Hay algo que tengo que terminar». Esto era nuevo. En sus 15 años de matrimonio, Kevin nunca había trabajado los domingos. Siempre había dicho que los fines de semana eran para relajarse. «¿Tan urgente es el proyecto?» «Sí, los plazos queman», le besó la mejilla. Su rastrojo olía a una colonia desconocida. «No me esperes para comer». Donna le vio subir a cambiarse. Su andar había cambiado, más elástico, enérgico. Hacía 3 meses que había empezado a ir al gimnasio. Se compró camisas nuevas. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo. Recogió los platos y encendió el lavavajillas. La acción mecánica era tranquilizadora. Había una botella de mimosas en la nevera, otra tradición dominical. Pero hoy Donna solo había sacado zumo de naranja. Kevin bajó 20 minutos después, afeitado y con un traje gris nuevo. «Me voy». «Que tengas un buen día», sonrió ella. «Llámame si llegas tarde a cenar». Asintió y salió. Donna se acercó a la ventana. Su coche estaba aparcado en la entrada, un Lexus plateado, gemelo del suyo. Kevin se puso al volante, sacó el teléfono y envió rápidamente un mensaje de texto. Sonrió, mirando la pantalla. Arrancó el coche. Donna lo vio salir del jardín. 15 años de buenas decisiones. 15 años de un matrimonio cómodo y confortable. Volvió a la mesa donde se enfriaba su taza de café. El teléfono de Kevin estaba siempre boca abajo. Había empezado a ducharse justo después del trabajo. Había dejado de contar los cotilleos de la oficina. Sacó el teléfono y abrió sus notas. Había un nuevo punto en su lista de tareas. Llamar a Jim. Jim era un investigador privado cuyos servicios utilizaba a veces para trabajar, pero entonces sacudió la cabeza y borró la entrada. Quizás se equivocaba. Tal vez solo fuera un trabajo. Después de todo, su matrimonio siempre se había basado en la confianza y la libertad. Donna terminó su café frío y fue a prepararse para ir al gimnasio. Los domingos hacía yoga, otra tradición que no estaba dispuesta a romper. El café sin terminar de Kevin y su tostada de aguacate sin tocar seguían sobre la mesa. Solía terminarse siempre el desayuno.
Siempre decía que sus huevos benedictinos eran los mejores del mundo, pero quizás solo se lo parecía. Al fin y al cabo, las buenas decisiones no se toman basándose en tostadas mal comidas y teléfonos con la pantalla hacia abajo. Todos los abogados son un poco paranoicos. Es una deformidad profesional, fijarse en los detalles, buscar incoherencias, cuestionar lo obvio. Donna no era una excepción. Sus primeras sospechas habían surgido hacía un mes, y ahora, sentada en su despacho tras la visita de Trudy, reconstruía la cadena de acontecimientos. Los cheques. Ahí empezó todo. Kevin nunca había sido un derrochador. Cada dólar pasaba por su presupuesto familiar. Pero en los últimos 3 meses había habido algunos gastos extraños. El restaurante La Maison, demasiado caro y romántico para reuniones de negocios. Una joyería, pero Donna no había recibido ningún regalo. Un spa en la otra punta de la ciudad, aunque había una sucursal de la misma marca al lado de su oficina. Luego estaba la ropa. Camisas nuevas de Thomas Pink, perfumes caros, uniformes deportivos. Kevin siempre había vestido bien, pero de forma conservadora. Ahora era como si intentara parecer más joven. Me apetecía cambiar, dijo él cuando ella comentó lo del nuevo vestuario. Su voz sonaba descuidada, pero sus dedos frotaban nerviosos sus gemelos, nuevos, no de la colección que compartían. El teléfono. Antes lo dejaba en cualquier sitio, pero ahora lo llevaba siempre consigo. La contraseña había cambiado de la fecha de su boda a su huella dactilar. Comprobó sus mensajes furtivamente, apartando la pantalla. Empezó a salir de la habitación para hablar. El matrimonio es cuestión de confianza, solía decir la madre de Donna, pero su padre, juez de distrito jubilado, lo decía de otro modo. Confía pero verifica. No es paranoia, es sentido común. Luego estaba la historia del reloj. Tenían la tradición de regalarse relojes en su aniversario de boda. La colección de Kevin ocupaba una vitrina aparte en el dormitorio, pero el martes había visto los nuevos, Cartier, el modelo de mujer. Estaban en el cajón de su escritorio, envueltos en un embalaje de marca. Donna cumplía años dentro de 3 meses. Su aniversario era en julio. «Es una sorpresa», dijo entonces, cogiendo la caja. «No estropees tu regalo». Las reuniones de trabajo se hicieron más frecuentes. Cenas con clientes, reuniones no programadas, proyectos urgentes. Pero cuando ella llamó a su despacho el jueves pasado, solo para avisarle de que llegaría tarde a cenar, su asistente le espetó. El señor Hartman se fue hace 2 horas. También había otras señales. Una nueva costumbre de ducharse nada más llegar a casa. Una repentina alergia a sus lirios favoritos. Ahora le pedía que no los pusiera en casa. Aumento de las visitas al gimnasio, aunque antes prefería el golf. Llamadas telefónicas aleatorias en las que salía al patio trasero, supuestamente por una mala conexión. Donna pensó que le vendría bien una copa de vino en ese momento, pero nunca bebía en el trabajo. Su hábito profesional de fijarse en los detalles tenía un inconveniente. A veces se daba cuenta de cosas que prefería no ver, como el domingo pasado, un rastro de pintalabios en el cuello de la camisa, rosa claro, casi imperceptible. Donna nunca vestía de rosa, pensaba que era un color demasiado frívolo. Era el tono que había notado hoy en los labios de Trudy, pero el signo más evidente era su forma de andar. Kevin siempre se había movido con cierta rigidez, consecuencia de una antigua lesión de rodilla. Ahora era como si tuviera 10 años menos. Enderezaba los hombros, rebotaba al andar. Así es como caminan los hombres cuando se sienten deseables, cuando quieren impresionar. Las pruebas son todas piezas de un rompecabezas, solía decir a los jóvenes abogados. Individualmente pueden no significar nada, pero juntas forman una imagen. La imagen era banal hasta la médula. Un hombre de 40 años, carrera exitosa, matrimonio estable, joven amante, ropa nueva, reuniones secretas. Lo había visto cientos de veces en procesos de divorcio.
pero nunca pensó que acabaría en este lado de la historia. Donna abrió su portátil, marcó el número de un investigador privado que no hacía demasiadas preguntas. En el escritorio estaba la tarjeta de visita de un abogado especializado en divorcios. 15 años de matrimonio le habían enseñado a tener paciencia. 15 años como abogada le habían enseñado a reunir pruebas. Ahora, con la visita de Trudy, todas las piezas del rompecabezas estaban encajando. Lo que quedaba era decidir qué hacer al respecto. Donna sonrió, por primera vez en todo el día. Tenía un par de ideas al respecto. La gente suele subestimar el poder del silencio. Donna lo había aprendido de sus años en los tribunales. A veces el silencio podía decir más que el discurso más vívido. Tras la visita de Trudy, no montó una escena, no llamó a su marido, no salió corriendo a buscarlo. En lugar de eso, procedió como estaba acostumbrada, metódica y discretamente. Jim, su detective privado de confianza, había recibido el encargo esa misma mañana. «Lo necesito todo», le dijo, «pero con mucho cuidado, sin marcas». El primer informe aterrizó en su mesa 2 días después. Trudy Elizabeth Cooper, 27 años, gerente junior en Sterling & Partners, una agencia de publicidad. Alquila un piso en el centro de la ciudad, no puede permitirse una hipoteca, el sueldo no se lo permite, préstamo para el coche, préstamo para muebles, 3 tarjetas de crédito con saldos impresionantes. Una historia típica, una chica de los suburbios que intenta vivir por encima de sus posibilidades. Fue capitana del equipo de animadoras en el instituto, cuenta Donna en su despacho después del trabajo. Universidad de segundo nivel, notas medias, pero una vida social activa. Dio un sorbo a su café frío. Los últimos 3 años ha tenido una serie de aventuras con hombres casados, todos al menos 15 años mayores que ella, todos en puestos directivos. Donna abrió el Instagram de Trudy. Contenido típico, restaurantes de lujo, cócteles caros, selfies con ropa de marca. Bajo algunas de las fotos había pies de foto crípticos. «Cuando te entiendes sin palabras» o «El amor verdadero no conoce barreras». Donna sonríe. Ha visto historias así docenas de veces en su consulta. Al día siguiente almorzó brillo en la cafetería de enfrente del despacho de Trudy. La joven apareció exactamente a la 1 de la tarde. Maquillaje impecable, bolso caro, zapatos que obviamente costaban más que su sueldo mensual. Se sentó en una mesa con sus colegas, riendo a carcajadas, gesticulando enérgicamente. Intentaba parecer el alma de la fiesta. «Siempre almuerza aquí los miércoles», informó Jim. «Otros días suele quedar con su marido en un restaurante a 10 manzanas de distancia. Él paga todas las facturas». Donna comprobó sus tarjetas de crédito. Efectivamente, facturas de restaurantes, tiendas, hoteles. Kevin se había vuelto descuidado. O quizá había dejado de esconderse. En una semana, ya se sabía de memoria el horario de Trudy. Lunes y jueves, gimnasio. Martes y viernes, reuniones con Kevin. Miércoles, almuerzo con colegas. Los fines de semana, a menudo viajaba fuera de la ciudad, al parecer a un lugar donde ella y Kevin eran desconocidos. «Está en buena posición en el trabajo», informó Jim. «Pero hace poco faltó a una presentación importante. Llamó diciendo que estaba enferma, aunque en ese momento estaba con el señor Hartman en el Hotel Marriott». Donna siguió recabando información. Se enteró de que los padres de Trudy se habían divorciado cuando ella tenía 12 años. Su padre la había abandonado por una joven amante. Irónico. Averiguó que la chica sueña con un ascenso, pero tiene una seria rival, Sarah Johnson, una alta directiva que sabe de su aventura con un hombre casado. Una noche, mientras revisaba otro informe, Donna se encuentra con una extraña sensación. Lo sabía casi todo sobre Trudy. Su café preferido, café con leche de vainilla con leche de soja, su entrenador en el gimnasio, Mike, exmilitar, su peluquero, salón,
Tony and Guy cada 3 semanas. Conocía sus debilidades, sus ambiciones, sus miedos, pero algo me mantenía en vilo. Algo en la historia me parecía mal. Trudy no parecía una calculadora cazadora de maridos. Más bien parecía una chica desesperada por ser especial, que cree en cuentos de hadas de gran amor y está dispuesta a arriesgarlo todo por sus sueños. Está enamorada de él, se dio cuenta Donna de repente. Realmente enamorada, de la forma en que solo los veinteañeros pueden estarlo. Aquello simplificaba la situación y la complicaba al mismo tiempo. Más sencilla porque los enamorados cometen errores, complicada porque son capaces de actos desesperados. Donna cerró la carpeta de informes. Había suficiente información. Ahora tenía que decidir cómo utilizarla. No para vengarse, la venganza es para los débiles, para una lección que sería recordada. Se habían conocido en una fiesta después de un juicio importante. Donna acababa de empezar su carrera, tercer año en el bufete, primer gran caso como segunda abogada. Kevin era experto financiero en la acusación. «Tu discurso ha sido impresionante», le dijo, tendiéndole una copa de champán. A sus 32 años ya empezaba a quedarse calvo, pero se mantenía con esa confianza especial que dan una buena educación y una cuenta bancaria creciente. «Me gustó especialmente la forma en que resolviste las declaraciones de impuestos del acusado». «Ha sido un trabajo en equipo», replicó entonces, a pesar de que había sido ella quien había pasado 3 noches en vela buscando incoherencias en los documentos. Él se rió. «Es usted una mentirosa terrible, señorita Donna Parker. La vi preparándose para el juicio en la biblioteca del juzgado, 3 semanas seguidas, hasta altas horas de la noche». Ella apreciaba su capacidad de observación. Él apreciaba su profesionalidad. Ambos eran ambiciosos. Ambos valoraban el orden y la comodidad. Su primera cita fue en un restaurante caro donde brillaron los conocimientos de Kevin sobre vinos. La segunda fue en un club de jazz al que Donna llevaba tiempo queriendo ir. «¿Sabes?», dijo él después de la tercera cita, «eres sorprendentemente relajado. Sin dramas, sin juegos». Era verdad. Ambos eran pragmáticos. Kevin no le escribía poemas ni la sorprendía. Donna no exigía gestos románticos ni montaba una escena. Simplemente encajaban, como piezas de una misma máquina. Un año después, le propuso matrimonio, sin gestos teatrales, en una cena en casa, con un anillo de Tiffany y un plan bien pensado para su futuro juntos. Donna aceptó sin dudarlo. Era una decisión lógica. Ambos querían una familia, estabilidad, una vida respetable. La boda fue exactamente lo que debía ser la boda de un financiero de éxito y una abogada prometedora. 200 invitados, un vestido blanco de Vera Wang, una luna de miel en las Maldivas, todo perfecto, todo correcto. «Quizá no sea muy romántico», dijo Kevin en su noche de bodas, «pero estoy seguro de que tomamos la decisión correcta». Donna estaba de acuerdo con él. Ella nunca había creído en el romanticismo de las historias de amor. Un matrimonio de éxito se construye sobre objetivos compartidos y respeto mutuo, no sobre mariposas en el estómago. Los primeros años pasaron volando. Compraron una casa en un barrio prestigioso y la amueblaron con muebles caros. Los fines de semana organizaban barbacoas para los colegas. Una vez al mes iban a la ópera. Donna hizo carrera como socia de un bufete. Kevin montó su propia consultora. Decidieron no tener hijos. Demasiado trabajo y poco tiempo. «Quizá más adelante», se decían, pero ambos sabían que ese «más adelante» nunca llegaría. 15 años después, Donna miraba la foto de su boda enmarcada en plata. La joven del vestido blanco sonreía con seguridad. El hombre del smoking la miraba con orgullo posesivo. «Éramos una buena pareja», pensó Donna mientras guardaba la foto en el cajón de su escritorio. No era un amor apasionado, pero se respetaban, valoraban la comodidad de su vida en común. ¿Cuándo habían cambiado las cosas?
Quizá cuando Kevin empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, o cuando ella se vio inmersa en otro caso de alto perfil, o simplemente cuando se despertaron una mañana y se dieron cuenta de que se habían convertido en compañeros de piso que casualmente compartían la misma cama. Donna negó con la cabeza. En realidad no importaba. Lo que importaba era lo fácil que había sido arruinar 15 años de vida en común, lo rápido que un hombre decente y sensato se había convertido en una versión banal de sí mismo, un amante envejecido con una joven pastosa. Sacó de la caja fuerte su acuerdo prenupcial. 15 años atrás, ambos habían insistido en firmarlo, dos pragmáticos que querían proteger sus bienes. Donna sonrió. A veces la vida da regalos inesperados. Lo que antes había sido un signo de confianza mutua se convertiría ahora en una herramienta maravillosa. La pequeña ciudad de Oak River, Wisconsin. 8,000 habitantes, 3 gasolineras, un supermercado y el instituto donde Trudy Cooper fue reina del baile. Donna miró las viejas fotos del anuario escolar. La chica sonriente rodeada de sus amigas animadoras, la misma postura segura, los mismos ojos ambiciosos. Nuestra Trudy tiene grandes planes, decía el pie de foto. Va a conquistar Chicago. Salvo que Chicago no tenía prisa por rendirse. La universidad a la que asistió Trudy estaba en los suburbios, lo bastante prestigiosa como para que sus padres se endeudaran, pero no lo bastante como para abrirles las puertas de las grandes empresas. Un título en marketing y comunicaciones, un trabajo a tiempo parcial en una cafetería, una habitación alquilada en las afueras de la ciudad. Un detalle interesante, dijo Jim, entregándole otra carpeta. Su padre no solo abandonó a la familia, se fugó con una profesora de matemáticas 20 años más joven. Todo el pueblo hablaba del escándalo. Donna notó la ironía. La primera aventura seria de Trudy había ocurrido en su segundo año. Profesor de economía, casado, 2 hijos. Le prometió el divorcio, la llevó a restaurantes caros, alquiló habitaciones de hotel. 6 meses después, su mujer consiguió un ascenso en otro estado y él se marchó con su familia sin siquiera despedirse. Luego estaba el dueño de una agencia de publicidad, el mismo que le dio su primer empleo. Luego un socio de un bufete de abogados. Todos mayores, todos casados, todos con dinero. Donna miró los recibos de los restaurantes, las facturas de los hoteles, los recibos de los regalos. La historia se repetía una y otra vez. «No lo entiendes», le dijo Trudy a su amiga en la grabación. «Kevin es diferente, me quiere de verdad. Estamos planeando un futuro». En las redes sociales, Trudy proyectaba la imagen de una mujer urbana de éxito. Zapatos de diseño a plazos, bolsos falsos, vestidos alquilados para fiestas de empresa. Cada post estaba cuidadosamente elaborado. Cada pie de foto insinuaba una vida secreta y especial. Pero la realidad era menos brillante. Un piso que apenas podía permitirse, tarjetas de crédito al límite, cartas del banco recordándole los retrasos en los pagos. Ha intentado conseguir un aumento 3 veces en el último año, informó un informante de la oficina de Trudy. Pero no tiene los contactos adecuados. Cree que su talento se hará notar, pero en nuestro negocio todos son relaciones. En la carpeta había otra foto. Trudy, en una fiesta de empresa, riendo con la cabeza echada hacia atrás. Al fondo estaba Kevin, mirándola con esa expresión especial que tienen los hombres cuando creen que han encontrado a su último amor. Se lo cree de verdad, pensó Donna. Cree que esta vez será diferente, que Kevin me dejará, se casará con ella y vivirán felices para siempre en una gran casa en los suburbios. Pero había algo más en la historia, algo más allá de la trillada trama de joven amante y rico mecenas. Donna lo percibió con instinto profesional, el mismo que le ayudaba a encontrar incoherencias en las declaraciones de los testigos. Abrió el último informe. Trudy había visitado la clínica de planificación familiar hacía una semana. Donna se quedó mirando el documento durante 2 minutos y luego sonrió lentamente. Así era.
Por eso la chica se había atrevido a venir a su casa. Por eso estaba tan segura de su victoria. La historia se estaba complicando, y era interesante. El descubrimiento del embarazo de Trudy lo cambió todo. Donna estaba sentada en su despacho, revisando los papeles que había reunido, y se dio cuenta de que su plan original debía ser revisado por completo. Ni siquiera era una cuestión moral. Donna sabía lo desesperada que podía actuar la gente cuando no tenía nada que perder. «Al diablo con esto, puedo arreglármela sola». Esas palabras del cable sonaron en su cabeza. Trudy se lo había dicho a su amiga ayer, después de otro encuentro con Kevin. Donna se dio cuenta de que la joven aún no se había decidido a contarle lo del embarazo. Demasiado miedo a la reacción de su amante, demasiadas esperanzas en su futuro. Donna abrió su agenda, la misma que contenía los contactos que había ido recopilando a lo largo de 15 años de práctica. Hojeó algunas páginas y se detuvo en la letra M. Michael Morrison, un viejo amigo de la familia, propietario de una de las mayores agencias de publicidad de Nueva York. Hacía 2 años le había ayudado a ganar un complejo caso de propiedad intelectual. Él le dijo entonces: «Estoy en deuda contigo, Donna. Te debo una muy grande». Ella marcó el número. «Mike, soy Donna Hartman. ¿Recuerdas que dijiste que buscabas sangre fresca para el departamento de marketing digital?» La conversación duró 15 minutos. Mike recordó su deber. Y sí, efectivamente estaba buscando jóvenes profesionales con talento, especialmente aquellos dispuestos a aportar una perspectiva fresca a una conservadora oficina de Nueva York. «Envíame su portafolio», dijo. «Si es como usted dice, podemos hablar del puesto de alto directivo». Donna sonrió. Ya había visto el portafolio de Trudy. Realmente tenía talento. Todos los amantes de su antigua jefa habían destacado sus cualidades profesionales. El problema era otro. En la pequeña agencia en la que trabajaba ahora, la política y los prejuicios de la oficina impedían el ascenso. La siguiente llamada fue a Sarah Johnson, la misma jefa que conocía la aventura de Trudy. «Sarah, ¿recuerdas el caso de discriminación que quería zanjar el año pasado? Creo que tenemos que vernos». 1 hora más tarde, Donna tenía los trapos sucios de la dirección de la agencia donde trabajaba Trudy. Nada delictivo, solo pruebas de cómo se reprimía sistemáticamente a los empleados jóvenes, especialmente a las mujeres. «A veces hay que crear un problema para ofrecer una solución», le gustaba decir a su padre. Donna sacó un nuevo papel y empezó a trazar un plan. Primero, una queja anónima a recursos humanos por discriminación. Eso crearía un ambiente nervioso en la agencia. Segundo, filtrar información sobre los problemas financieros de la empresa. Esto obligaría a los empleados a buscar alternativas. 3. Una recaudación de fondos dentro de 15 días en la que estaría Mike Morrison. Donna se recostó en su silla. El plan estaba casi listo, pero algo más la preocupaba. Sacó una foto de Trudy, la de la fiesta de empresa. La joven sonreía a la cámara con la mano en el estómago. En aquel momento, el gesto le había parecido fortuito. 27 años, embarazada de un hombre casado que no está preparado para asumir responsabilidades, murmuró Donna. Y tan desesperado como para venir a casa de su mujer. Recordó su caso de hacía 3 años. Otra joven, otro hombre casado, otro niño. Aquella historia había acabado mal para todos. No, esto necesitaba un enfoque diferente. No venganza, no humillación. Tenemos que dar a Trudy una oportunidad real de una vida mejor. Porque a veces, la venganza más cruel es ayudar a un hombre a ver que es digno de más. Donna cogió el teléfono y marcó otro número. «¿Jim? Necesito información completa sobre el mercado inmobiliario de Nueva York y encuentra un buen agente inmobiliario, uno que sepa trabajar con madres solteras jóvenes». El plan cambió, pero el objetivo seguía siendo el mismo. Ya no era una guerra, era una operación de rescate. Incluso de las ilusiones de un futuro feliz con Kevin Hartman.
La recaudación de fondos de Art for Children siempre fue un acontecimiento importante en el calendario empresarial de la ciudad. Donna formaba parte del patronato y este año insistió en que la campaña publicitaria se confiara a la agencia en la que trabajaba Trudy. Por supuesto, también se aseguró de que fuera ella quien se encargara del proyecto. El gran salón de baile del Hotel Four Seasons resplandecía con el cristal de las lámparas de araña y el brillo de las copas de champán. Donna se ajustó los pendientes de Cartier. Esta noche estaba impecable con un vestido azul oscuro de Carolina Herrera. Kevin estaba cerca, con su nuevo smoking, mirando inconscientemente a su alrededor. «Mike». Donna saludó al hombre alto que acababa de entrar en la sala. «Me alegro de que hayas podido venir». Michael Morrison, un tiburón de la publicidad neoyorquina, la besó en ambas mejillas. ¿Te has perdido la presentación de la que hablabas con tanto entusiasmo? Jamás. Trudy estaba nerviosa, pero se contenía con dignidad. Con un sencillo vestido negro, parecía profesional y elegante. Su presentación fue impecable. Clara, innovadora, con los acentos justos. Mike le hizo preguntas y ella respondió con seguridad y conocimiento. Durante el cóctel, Mike observó a Trudy con interés profesional. Notó cómo se tensaba ligeramente cuando la joven socialité entablaba conversación con Kevin. Lo rápido que se había acercado a la barra en cuanto Kevin se había dirigido hacia allí. Todo iba sobre ruedas hasta que Emily Chen, la joven propietaria de una exitosa cadena de boutiques de diseño, subió al escenario. Contó su historia de éxito. Cómo empezó con una pequeña tienda, cómo construyó el negocio siendo madre soltera. ¿Pueden creer que mi hija se está graduando en Stanford ahora mismo?, sonrió Emily. Las dos lo conseguimos sin la ayuda de nadie más. Qué noble por tu parte presumir de arruinarle la vida a tu hija sin padre, murmuró Trudy lo bastante alto como para que la oyeran los que estaban cerca. Kevin, que estaba cerca, se giró bruscamente. Algo parecido al asco brilló en sus ojos. «¿Cómo dice?», intervino la señora mayor que estaba a su lado. «Es que creo que los niños necesitan una familia completa», se enderezó Trudy como si se defendiera. «No estos sustitutos modernos del éxito». Mike desvió la mirada hacia Donna. Se había dado cuenta de muchas pequeñas cosas a lo largo de la velada. La forma en que Trudy se quedaba inmóvil cada vez que Kevin hablaba, la forma en que su mirada lo seguía involuntariamente por la habitación, la forma en que cambiaba el timbre de su voz cuando se dirigía a él. Y ahora sus palabras sobre una familia completa sonaban especialmente falsas. «Señorita Cooper», dijo en voz baja, «ha dicho que le gustaría trabajar en Nueva York, ¿verdad? ¿Qué le parecería discutir sus opciones después del buffet?» «Oh, sí, por supuesto». Trudy cambió al instante, su rostro resplandeciente. «He estado deseando...» «Solo que antes me gustaría conocer tu opinión sobre la actuación de la señora Chen», la interrumpió Mike, «teniendo en cuenta que es una de nuestras clientas clave». Trudy palideció. Su mirada parpadeó, buscando instintivamente el apoyo de Kevin, pero él ya había retrocedido hacia otro grupo de invitados. «Tal vez exageré», susurró. «Puede», asintió Mike. «Sabes, en nuestro negocio es importante mantener la boca cerrada y respetar las decisiones de los demás». Donna notó que los dedos de Trudy temblaban sobre su copa de champán. La joven se dio cuenta claramente de que acababa de arruinar su oportunidad, no con un escándalo público, sino con su propia mezquindad e ira. Más tarde, cuando ella y Mike se quedaron solos, él dijo en voz baja: «Tiene talento, pero inmadura, y parece demasiado encaprichada con cierto hombre casado». «¿Te has dado cuenta?», preguntó Donna en voz baja. No habría vivido para ver mi posición si no supiera leer a la gente. La miró detenidamente. «¿Tienes un plan?» «Siempre», sonrió Donna. «Solo dale otra oportunidad. Un poco más tarde».
Kevin se fue a casa temprano, alegando dolor de cabeza. Trudy se quedó en la barra el resto de la noche, agarrando frenéticamente su vaso e intentando llamar la atención de Mike. Pero él estaba ocupado hablando con la señora Chen. Esta noche ha mostrado su verdadera cara, pensó Donna mientras observaba la escena. Y no solo a mí. La casa del juez Parker no había cambiado mucho en los últimos 30 años. Las mismas cortinas pesadas, el mismo olor a encuadernaciones de cuero y café, el mismo silencio roto solo por el tic-tac del reloj antiguo. Desde la muerte de su madre, 5 años atrás, su padre no había cambiado nada. Donna lo encontró en su estudio, leyendo en su sillón favorito. A sus 73 años, William Parker aún conservaba esa postura especial que distinguía a los hombres acostumbrados a emitir juicios trascendentales. «Vi a Kevin la semana pasada», dijo sin apartar los ojos del libro. «En el restaurante Tony, con una joven». Donna se sirvió un poco de café de un viejo turbo de cobre. Su padre siempre sabía cómo empezar una conversación por el punto principal. «Lo sé», se sentó frente a él. «Se llama Trudy Cooper, 27 años, embarazada». William levantó por fin la vista de su libro. «¿Y has venido a preguntarme cuál es la mejor manera de vengarte de ella?» «No», Donna negó con la cabeza. «He venido a averiguar en qué me equivoqué». Su padre apartó el libro, una biografía de Benjamín Cardoso, su juez favorito del Tribunal Supremo. «Cuéntamelo todo». Y lo contó. La visita de Trudy, su investigación, la recaudación de fondos. De lo metódicamente que había reunido información y elaborado un plan. Su padre escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando daba golpecitos con los dedos en el reposabrazos, una vieja costumbre que significaba que estaba analizando lo que oía. «¿Recuerdas el caso Henderson?», preguntó cuando ella hubo terminado. «El año 1987. El juicio de divorcio, donde la esposa intentó demandar por todos los bienes». «Exactamente. ¿Sabes de qué me di cuenta entonces? Engañar no es una causa, es una consecuencia, como la fiebre cuando estás enfermo». Donna sorbió su café, amargo, fuerte. Su padre siempre lo preparaba al estilo turco, como había aprendido una vez en el ejército. «¿Estás diciendo que esto no es por Trudy?» «Digo que te estás haciendo las preguntas equivocadas». Se levantó y se acercó a la ventana. «Te estás preguntando cómo resolver el problema con la amante de tu marido, pero la verdadera pregunta es por qué su marido buscó consuelo en el costado». «Éramos felices», objetó Donna. «No, querida. Estabais a gusto el uno con el otro. Eso es diferente». Se volvió hacia ella, y en su mirada vio la misma expresión con la que una vez le había explicado complejos conceptos jurídicos. «¿Sabes por qué no me casé después de la muerte de tu madre? Porque un matrimonio de verdad no es un contrato de convivencia, es trabajo, trabajo diario y duro». «Trabajamos en el matrimonio», pero su voz sonaba insegura. «Habéis trabajado sobre vuestras carreras, sobre vuestras reputaciones, sobre la imagen de la pareja perfecta. Pero ¿cuándo fue la última vez que hablasteis de vuestros sentimientos, sobre los miedos, sobre los sueños?» Donna se quedó en silencio. No se acordaba. «Esa chica, Trudy», continuó su padre. «Ella no destruyó tu matrimonio, solo llenó un vacío que ya existía. Está embarazada, papá. Y eso complica las cosas, pero no cambia la cuestión». Volvió a su silla. «Eres una excelente abogada, Donna. Sabes cómo reunir hechos, elaborar estrategias, ganar casos. Pero la vida no es un juicio. Entonces, ¿qué hago? Para empezar, deja de planear venganzas aunque las llames dar una lección». Sonrió suavemente. «Y hazte la pregunta definitiva. ¿Qué quieres realmente? ¿Y si no lo sé? Entonces empieza por lo que definitivamente no quieres. Por ejemplo, ¿quieres seguir viviendo en un matrimonio que solo se mantiene unido por la costumbre?» Donna dejó la taza en el suelo. En la habitación reinaba el silencio.
solo roto por el tic-tac del reloj. El mismo reloj que su padre le había regalado a su madre por su 20º aniversario. No estoy enfadada con ella, dijo finalmente Donna. Estoy enfadada conmigo misma, por no darme cuenta de cómo nos convertimos en extraños. Se llama epifanía, hija, le cogió la mano su padre, y a veces llega a través del dolor, pero lo que importa no es cómo llegas a ella, lo que importa es lo que haces con ella. Donna se miró las manos, la arrugada de él con venas salientes y la de ella con una manicura impecable y un anillo de compromiso de Tiffany. ¿Sabes?, dijo papá, siguiendo su mirada. A veces lo más sabio es dejarse llevar. Para cuando ella se fue, estaba oscureciendo. En la puerta, su padre la llamó. Y Donna, recuerda que esta historia tiene 3 partes, y todas son infelices a su manera. Ella asintió y salió a la fresca noche. Un nuevo plan ya se estaba formando en su cabeza. No venganza, no manipulación, sino algo más. Algo que podría ser una salvación para los 3. Donna se había enterado de que Trudy le había contado a Kevin lo del embarazo por la forma en que había llegado a casa aquella noche. Normalmente pulcro y elegante, ahora parecía haber envejecido 10 años en un día. Llevaba la corbata a un lado y el pelo revuelto. Era evidente que había pasado mucho tiempo pasándose los dedos por el pelo en un familiar gesto de desesperación. ¿Un día duro?, preguntó ella, sin levantar los ojos de su libro. Se sirvió un whisky, mucho, mucho. Donna pasó la página sin dejar de observar discretamente a su marido. Estaba de pie junto a la ventana, mirando a ninguna parte, con los dedos apretando con fuerza su vaso. En 15 años de matrimonio había aprendido a leer su estado de ánimo en los detalles más nimios, ese hábito de apretar la mandíbula, esos tragos nerviosos, demasiado frecuentes para un hombre que solía saborear el alcohol caro. Su teléfono vibró 5 veces en una hora. Cada vez, Kevin miraba fijamente la pantalla y colgaba el auricular sin contestar. Tras el 6º timbrazo, salió al patio trasero, su lugar tácito para las conversaciones bucíqueo. Ahora no puedo hablar. Le llegó un retazo de frase. Necesito tiempo. No lo entiendes. Volvió aún más perdido. Se sirvió un segundo vaso, olvidando rellenar el primero. ¿No has cenado?, preguntó Donna. No tengo hambre. Se pasó la mano por la cara. ¿Sabes? Probablemente haré algo de trabajo en el estudio. Claro, asintió ella, continuando fingiendo estar absorta en su lectura. 2 veces empezó a decir algo, volviéndose hacia ella, pero ambas veces se calló sin decir palabra. Su ritual vespertino habitual, ella con un libro, él con papeles de negocios, se había convertido en una tortura silenciosa. Hacia las 10 se levantó. Necesito tomar el aire. No me esperes levantada. Ten cuidado al conducir, le dijo en su tono habitual. 1 hora más tarde, Donna oyó el portazo de la puerta principal. Se asomó a la ventana. El coche de Kevin salía del patio, más despacio que de costumbre, como si él mismo no supiera a dónde iba. El teléfono de Kevin tintineó con un mensaje dejado sobre la mesa. Donna no se molestó en mirar. Ya sabía de quién era. Probablemente Trudy exigía una solución inmediata, sin darse cuenta de que había arrinconado a Kevin. A los 27 años, seguía creyendo en soluciones sencillas para problemas complejos. Volvió a medianoche. Olía a whisky y a cigarrillo. Hacía 10 años que había dejado de fumar, pero siempre volvía a hacerlo en momentos de estrés. «Perdona si te he despertado», murmuró mientras se dirigía al baño. «Estaba despierta de todos modos», respondió ella. «Trabajando en el caso Robertson». Durante largo rato el agua murmuró. Cuando por fin se acostó, se acercó por primera vez en años, como buscando consuelo. Pero ella fingió dormitar y él se quedó en su lado de la cama, dando vueltas en la cama hasta el amanecer. Por la mañana,
Mientras se preparaba para ir a trabajar, parecía especialmente confuso. ¿No vas a desayunar?, le preguntó Donna poniendo los platos. No, llego tarde. Reunión importante, titubeó en la puerta. Donna, ¿sí? Nada. Nos vemos esta noche. Ella miró por la ventana mientras él entraba en el coche, encorvado, envejecido, perdido. Un hombre que pensaba que podía tenerlo todo, y ahora se daba cuenta de que estaba a punto de perder incluso lo que tenía. Su cuaderno permanecía abierto sobre la mesa. Entre las notas de negocios había 2 cantidades marcadas con un círculo varias veces: el coste de un año de alquiler del piso y la pensión alimenticia mensual. Parecía que Kevin seguía esperando resolver el problema con dinero, sin darse cuenta de que algunas cosas no se podían comprar ni compensar. Donna cerró el cuaderno. No necesitaba ser vidente para saberlo. El siguiente paso sería un intento desesperado de mantener las cosas como estaban. Kevin le ofrecería a Trudy manutención y ayuda. Intentaría convencerla de que era lo mejor para todos. Tal vez incluso le prometería el divorcio algún día en un futuro indefinido. Pero Trudy era demasiado joven y estaba demasiado enamorada para tomar esa decisión. Y Donna tenía planes muy diferentes. Desde niña, Trudy había soñado con la ciudad de Nueva York. En un pequeño pueblo de Wisconsin, se había dormido viendo carteles de rascacielos y se había despertado pensando que algún día trabajaría en uno de esos relucientes edificios. Y ahora, con una carta de oferta de una de las mayores agencias de publicidad de Manhattan en la mano, solo sentía amargura. Nos impresionó tu presentación en la recaudación de fondos, escribió Michael Morrison. A pesar de algunos retos, tu talento es evidente. Puesto de alto directivo, paquete completo de beneficios, incluido el seguro médico. También estamos dispuestos a discutir la posibilidad de trabajar a distancia en los primeros meses. La última frase fue enfatizada, una alusión a su posición. Trudy se llevó la mano al vientre maquinalmente. 12 semanas. Nadie se había dado cuenta todavía, pero ella ya notaba los cambios en su cuerpo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Kevin. Siento lo de ayer. Quedemos y hablemos las cosas con calma. Trudy sonrió amargamente. Su conversación tranquila de ayer había terminado con ella llorando en el baño del bar y la huida despavorida de él. En cuanto ella había sacado el tema de que ya era hora de contárselo todo a su mujer, Kevin había empezado con la cantinela habitual de «lleva su tiempo» y «tomémonos nuestro tiempo». Abrió el portátil y tecleó en el buscador «alquiler de pisos en Manhattan». Los precios le dieron escalofríos, pero a continuación llegó un nuevo correo electrónico de la agencia. Ofrecían ayuda para encontrar un lugar donde vivir y una prima de traslado. El teléfono volvió a cobrar vida, esta vez con un largo mensaje. He pensado en todo. Te alquilaré un piso, te ayudaré económicamente. Cuando nazca el bebé, reconoceré oficialmente la paternidad. Solo dame tiempo para hacerlo bien. Así es, la palabra favorita de Kevin. Traje adecuado, conexiones adecuadas, esposa adecuada. Y ella, Trudy, estaba equivocada desde el principio. Demasiado joven, demasiado emocional, demasiado viva para su mundo calibrado. Todos en la oficina fingieron no notar su condición, pero ella oía los susurros a sus espaldas, veía las miradas. Después de la historia de la recaudación de fondos, la habían suspendido de los proyectos importantes. Temporalmente, dijo el supervisor, hasta que se aclare la situación. Una nueva llamada de Kevin. La dejó. En su lugar, abrió la página web de una agencia inmobiliaria de Nueva York. El barrio de Chelsea parecía prometedor. Joven, vibrante, con buenos colegios cerca. Se sorprendió a sí misma pensando en los colegios y sonrió por primera vez en semanas. ¿Nos vemos a las 7? Un nuevo mensaje de Kevin. Te lo explicaré todo. Trudy sabía lo que diría, que la quería, que no podía perderla,
que encontraría la manera de estar con ella y con el bebé, excepto que estar con ella en su mente significaba reuniones secretas, un piso alquilado y el papel de amante perpetua. Abrió su perfil de LinkedIn, financiero de éxito, padre de familia ejemplar, miembro de juntas benéficas, una foto con su mujer en alguna recepción. Parecían perfectos juntos, dos profesionales de éxito. Llegó otra carta de un agente inmobiliario de Nueva York. Le ofrecía ver varios pisos el fin de semana siguiente. Muchas madres jóvenes están eligiendo esta zona en particular, escribió. El teléfono volvió a sonar. Esta vez contestó Trudy. Sí, Kevin. Hice reservaciones en la Maison. Tenemos que hablar seriamente. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo vas a mantener a tu amante embarazada mientras construyes la vida perfecta con tu mujer? Una pausa. Casi pudo verle frotándose el puente de la nariz, un gesto que antes le había parecido tan entrañable. Es complicado. No, Kevin, es así de sencillo. No estás preparado para un cambio de verdad. ¿Y sabes qué? Yo tampoco estoy preparada para la vida que me ofreces. Colgó el teléfono y volvió a la carta de Morrison. Alto directivo en Nueva York. Un piso propio. Una oportunidad para empezar de nuevo. Estimado señor Morrison, empezó a escribir, me complace aceptar su oferta. El teléfono sonó de nuevo, pero ella no contestó. Por primera vez en mucho tiempo, Trudy sintió que estaba tomando la decisión correcta, la correcta de verdad, no la que Kevin intentaba imponerle. El restaurante La Maison era famoso por su excelente cocina francesa y su impecable reputación. Trudy estaba sentada en una mesa al fondo del local, frotándose nerviosamente la servilleta. Kevin ya llevaba 15 minutos de retraso, a diferencia de él, normalmente puntual hasta el aburrimiento. Pidió solo agua. Las náuseas la habían perseguido durante los últimos días. El camarero le ofreció el menú por tercera vez, pero ella se limitó a negar con la cabeza. Después de todo, no había venido a cenar. Había venido a dejar las cosas claras. La puerta principal se abrió y Trudy se tensó involuntariamente. Pero no era Kevin. Donna Hartman, impecable con un traje Chanel color crema, pasó por delante de su mesa acompañada de Michael Morrison. El maitre los conducía a una sala de reuniones de negocios separada. Trudy se retorció en su silla, pero Donna ni siquiera miró en su dirección. Estaba discutiendo algo animadamente con Morrison. Algún gran proyecto, a juzgar por las frases que salían de su boca. La forma de andar, de gesticular, de sostenerse. Todo hablaba de personas acostumbradas a sentirse seguras de sí mismas en cualquier situación. Cuando Kevin llegó, 10 minutos más tarde, fue recibido por una amable inclinación de cabeza del maitre. Buenas noches, señor Hartman. Su mujer está en la habitación 3, está... Kevin se quedó helado y el maitre se dio cuenta de que el cliente se dirigía en dirección contraria. Trudy vio cómo palidecía, cómo le temblaban las manos al ajustarse la corbata. «Tenemos que irnos», fue lo primero que dijo al acercarse a su mesa. «Conozco otro sitio». «No», Trudy negó con la cabeza. «No me voy a ningún sitio». «No lo entiendes». «Sí que lo entiendo. Por primera vez lo entiendo de verdad». Se oyeron risas ahogadas procedentes de otra habitación. Trudy se imaginó a Donna sentada allí, segura de sí misma, elegante, manteniendo una conversación de negocios, planeando futuros proyectos, y a ella y a Kevin escondidos en un rincón de la sala principal como adolescentes traviesos. «He aceptado la oferta de Morrison», dice. «Me mudo a Nueva York». «¿Qué?», se desplomó en su silla. «Pero acordamos, ¿el bebé? El bebé vivirá conmigo, en Nueva York, en un piso adecuado, no una casa alquilada para una amante». «Trudy, escúchame». «No, escucha tú». Le miró directamente a los ojos por primera vez en toda la noche. «Lo tengo todo pensado. Allí», señaló con la cabeza la habitación privada. «Está tu vida real,
Y aquí, es solo una ilusión. Kevin miró impotente hacia la puerta del estudio como si esperara que Donna estuviera a punto de salir. Pero su mujer estaba demasiado ocupada en sus propios asuntos para darse cuenta de su vacilación. «Salgo el viernes», se levantó Trudy, alisándose el vestido. «Enviaré la dirección para la pensión alimenticia a través de mi abogado». Salió del restaurante sin mirar atrás. El aire fresco de la noche le pareció una bendición después de la sofocante habitación. Sacó el teléfono. Un nuevo mensaje de un agente inmobiliario de Nueva York sobre pisos en Chelsea. Por primera vez en la noche, sonrió. Tal vez debería darle las gracias a Donna Hartman. Sin saberlo, le había enseñado una importante lección sobre la dignidad, sobre la fortaleza y sobre cómo una mujer de éxito debe mantenerse firme. Las cajas vacías llenaban el pequeño piso de Trudy. La mudanza estaba fijada para el viernes y ella aún no se atrevía a empezar a empaquetar. En lugar de eso, se sentó en el suelo a revisar papeles e intentó recomponer el mosaico de los últimos meses. Todo había empezado con aquel acto benéfico. Trudy sacó una carpeta brillante con la presentación. ¿Por qué se había confiado a su agencia un proyecto tan importante? ¿Por qué la habían elegido a ella entre todo el personal? Hojeó los documentos y se quedó paralizada. Al final de la última página había una firma. Aprobado por el Consejo de Administración de Hartman. Donna. Era Donna. Trudy abrió su portátil y empezó a comprobar las fechas. Una semana antes de esa noche, una denuncia anónima de discriminación había surgido en su agencia. 3 días después, se filtró la noticia de los problemas financieros de la empresa, y entonces, como por arte de magia, apareció Michael Morrison, interesado en jóvenes talentos. Recordó cómo Donna le había presentado a Morrison. «Deja que te presente al autor de esa estupenda campaña de la que te hablaba, de la que había estado hablando». ¿Habían hablado de su trabajo con antelación? La pantalla del teléfono se abrió con un correo electrónico de una inmobiliaria de Nueva York, la misma que le habían recomendado PGMO. «Estamos especializados en ayudar a jóvenes madres solteras», escribió. Trudy parpadeó. Todavía no le había contado a nadie lo del embarazo cuando recibió la primera carta. «Dios», susurró, y sus mejillas ardieron de vergüenza. «Qué infantil he sido, irrumpiendo en casa ajena, exigiendo, amenazando, y ella podría haberme destruido con una llamada telefónica». En vez de eso, Donna Hartman encontró la manera de darme una oportunidad de tener una vida decente. Ella no solo se deshizo de un rival, ella realmente se preocupaba por mi futuro y el futuro del bebé. Los recuerdos venían en oleadas. La calma de Donna la primera vez que se vieron, su ecuanimidad en el restaurante, los movimientos seguros de un hombre que tenía todos los hilos en sus manos. Trudy se levantó de un salto y empezó a pasearse por la habitación. Pensó que estaba jugando su propio juego, que tenía un plan. En realidad, solo era una pieza en el juego de otra persona. Donna no intentaba destruirla ni provocar un escándalo. Hizo algo más sutil. Le dio la oportunidad de una vida mejor. Sonó el teléfono. Kevin, por tercera vez aquella noche. Trudy colgó la llamada sin siquiera mirar la pantalla. Ahora entendía por qué estaba tan nervioso en el restaurante. No era miedo a su mujer, sino a su tranquilidad. Sobre la mesa había un contrato de una agencia de Nueva York. Trudy releyó las condiciones. Eran más que generosas. El seguro médico incluía la gestión del embarazo y el parto en una de las mejores clínicas de la ciudad. El paquete de traslado cubría todos los gastos de mudanza. Incluso su horario de trabajo se adaptaba a sus circunstancias especiales. «No se está deshaciendo de mí», se dio cuenta Trudy de repente. «Me está dando lo que siempre he querido, la oportunidad de construirme una vida». Su mirada se posó en un viejo póster de Nueva York que había en la pared, el mismo que había traído de casa de sus padres. ¿Cuántas veces había soñado con una carrera en Manhattan?
Y ahora ese sueño se estaba haciendo realidad, gracias a la mujer a la que había intentado convertir en su enemiga. Trudy se acercó al espejo. 27 años, embarazada de un hombre casado, una historia común. Pero Donna Hartman había convertido esa banalidad en una oportunidad para empezar de nuevo. Sacó el teléfono y abrió los mensajes de Kevin. Las típicas promesas de ayuda, apoyo, hablemos de esto. Todo lo que un joven amante quiere oír. Pero ahora esas palabras parecían vacías y mezquinas comparadas con lo que había hecho su mujer. «Realmente es usted una mujer muy fuerte, señora Hartman», susurró Trudy mirando su reflejo. «Y usted me ha dado una lección que nunca olvidaré». Empezó a recoger sus cosas. Nueva York estaba por delante, un nuevo trabajo, una nueva vida, y en algún lugar, en el futuro, la posibilidad de llegar a ser tan fuerte e independiente como la mujer que una vez había considerado su enemiga. Había un nuevo mensaje en su teléfono, de un agente inmobiliario. Había encontrado el piso perfecto en Chelsea, junto a una guardería. Trudy sonrió. Parecía que por fin empezaba a entender lo que era el verdadero cariño, aunque viniera de la dirección más inesperada. El aeropuerto bullía con el ajetreo familiar de un viernes por la mañana. Trudy estaba sentada en la sala de espera, mirando el tablero de vuelos. Faltaba 1 hora para su vuelo a Nueva York. «Por favor, no vueles». Ni siquiera se giró al oír la voz de Kevin. Por supuesto que vendría. Ella sabía que lo haría. Llevaba 3 días acribillándola a mensajes, llamándola, intentando quedar. Al final le envió un mensaje con la hora del vuelo para acabar de una vez por todas. Kevin se sentó a su lado, arrugado y sin afeitar. Su traje, habitualmente inmaculado, parecía haber dormido en él. «Lo tengo todo planeado», empezó apresuradamente. «Te he conseguido un piso en River Park. Hay un gran colegio cerca y está a un corto paseo de mi oficina. No lo hagas». Trudy se volvió finalmente hacia él. «Simplemente no lo hagas. Pero quiero formar parte de la vida de nuestro hijo». Ella sonrió con tristeza. «¿De verdad? ¿O quieres ser el que hizo lo bonito? Hay una diferencia, Kevin». Él se quedó callado, confundido. Los números del marcador cambiaron. 45 minutos para el embarque. «Puedo divorciarme». Su voz sonaba insegura. «A tiempo, repitió Trudy. «Siempre a tiempo. ¿Sabes lo que he aprendido? Cuando un hombre realmente quiere estar con una mujer, no dice a tiempo». Kevin sacó un sobre. «He abierto una cuenta a tu nombre. Hay suficiente para... ¿Para qué? ¿Para comprar mi silencio? ¿O tu tranquilidad?» «No, solo quiero ayudar». «Ayudar», rodó la palabra en su lengua. ¿Sabes quién ayudó de verdad? Tu mujer. No se limitó a señalarme una puerta, sino que abrió otras delante de mí. Mientras tú te debatías entre tus miedos, ella actuó. Kevin se puso pálido. «¿Qué quieres decir?» «No importa». Trudy se levantó. «Mi vuelo está al llegar. La dirección para la manutención la enviará el abogado». «Espera», la agarró del brazo. «¿Qué pasa con el amor? Todo lo que hay entre nosotros. ¿El amor?» Ella le soltó suavemente la mano. «Kevin, ahora mismo ni siquiera estás pensando en mí o en el bebé. Estás pensando en cómo se verá desde fuera. Una joven amante volando a Nueva York y tú quedando como un hombre de familia decente que quería hacer lo correcto». Abrió la boca pero no encontró respuesta. La señal del marcador se iluminó para indicar el comienzo del embarque. «Adiós, Kevin». Trudy recogió su bolso. «Gracias por ayudarme a crecer. ¿Ya está? ¿Así de fácil?» «No, no es fácil, pero bueno». Caminó hacia la puerta de embarque, sintiendo su mirada en su espalda. No se volvió. En su bolso había un billete de ida, su contrato con la agencia y las llaves de su nuevo piso en Chelsea. Le esperaba una nueva vida. Antes de pasar por el control de seguridad, sacó el teléfono y marcó un mensaje, no para Kevin. «Gracias, S.R.E. Hartman. He aprendido la lección.
La respuesta fue casi inmediata. Buena suerte, Trudy. Aprovecha esta oportunidad. Sonrió y apagó el teléfono. En el marcador se leía: vuelo 4857 Nueva York. Ha comenzado el embarque. Trudy cuadró los hombros y se adelantó. Parecía que por fin empezaba a comprender lo que significaba ser una mujer fuerte de verdad. Kevin permaneció en la sala de espera, con el sobre de dinero en las manos. Quizá por primera vez en su vida, se enfrentaba a las consecuencias de sus decisiones, o, mejor dicho, de su incapacidad para tomarlas. El pequeño café de Madison Avenue estaba casi vacío, el momento más conveniente entre las prisas de la mañana y el almuerzo. Trudy había pedido un té de hierbas en lugar de su café habitual y ahora miraba por la ventana a los transeúntes, intentando adivinar quién era un auténtico neoyorquino y quién un inmigrante reciente como ella. Donna apareció al minuto, ni antes ni después. Saludó a Trudy con la cabeza y pidió inmediatamente sin ni siquiera abrir el menú. 3 semanas en la ciudad, dijo Trudy tras una pausa. Solo he aprendido a no levantar la cabeza ante los rascacielos hasta ahora. Ya se me pasará. Donna removió el azúcar de su té. ¿Qué tal la oficina? Mejor de lo que esperaba. Michael, el señor Morrison me dio un proyecto de una empresa farmacéutica. ¿Pfizer o Merck? Moderna. Donna levantó una ceja. No está mal para empezar. Sé que eres tú. Trudy comenzó. No, la interrumpió Donna. Has conseguido el proyecto tú sola. Yo podía abrir la puerta, pero tenías que entrar tú. Trudy se ajustó a máquina su holgado vestido. A estas alturas del embarazo ya no podía decirse que estuviera delgada. ¿Llamó Kevin? Sí. Prometió ayudar con el piso, el seguro médico. ¿Y a ti? Le dije que ya tengo seguro, corporativo. Donna sonrió un poco. Tiene sentido. ¿Por qué estás aquí? Trudy finalmente hizo la gran pregunta. Quería asegurarme de que no me había equivocado. ¿Equivocada en qué? En ti. Guardaron silencio un momento. En una mesa cercana, un par de turistas discutían en voz alta un plan para visitar la Estatua de la Libertad. Creía que me odiabas, dijo Trudy. ¿Por qué? Hiciste lo que hacen muchas jóvenes. Te enamoraste de un hombre inadecuado. La cuestión era qué harías después. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú? Divorciarme. Donna se encogió de hombros. Abrir mi propia consulta. ¿También en Nueva York? No. Con un despacho me basta. Volvió a haber una pausa. Trudy hizo girar la taza entre sus manos. Te debo una disculpa por el día que fui a tu casa. No tienes por qué. Fue educativo. ¿Informativo? Sí. Hacía tiempo que no veía un coraje tan desesperado. Estúpida, pero valentía. Trudy resopló involuntariamente. ¿Y ahora? Y ahora empiezas a pensar antes de actuar. Eso es progreso. El camarero trajo la cuenta. Donna sacó una tarjeta de crédito. Tengo el dinero, dijo Trudy rápidamente. Lo sé, pero fue idea mía celebrar la reunión. Dejó una tarjeta de visita sobre la mesa. Estoy aquí una vez al mes. Si necesitas algo, gracias, de verdad. Donna asintió y se levantó. Ya en la puerta se dio la vuelta. Y, Trudy, la próxima vez que decidas enamorarte, elige a un hombre libre. Así es más fácil. Se alejó, dejando a Trudy con una sonrisa en la cara. Fuera de la ventana, la ciudad seguía bullendo, donde por fin empezaba a sentir que pertenecía. La primera gran crisis ocurrió un mes después de mudarse a Nueva York. Trudy estaba terminando una presentación para Moderna cuando llegó a la oficina una carta de su antigua agencia. Una fuente anónima denunciaba su aventura con un cliente, el incumplimiento de plazos y su dudosa reputación. La carta llegó al jefe de recursos humanos, y al cabo de una hora, Trudy fue convocada para mantener una conversación. En el amplio despacho con vistas a Central Park, se sintió pequeña e indefensa. Su embarazo ya era visible,
lo que aumentaba la incomodidad de la situación. Las preguntas se sucedían una tras otra. ¿Era cierto que se había perdido una presentación importante para un cliente clave? ¿Había tenido una aventura? ¿Por qué no lo había indicado en la solicitud de empleo? En un momento dado, Trudy sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Todo lo que había conseguido durante aquel mes, el respeto de sus compañeros, un proyecto interesante, una nueva vida, se desmoronaba como un castillo de naipes. Y entonces Michael Morrison entró en la oficina. Parecía despreocupado, incluso un poco aburrido. Con un gesto despreocupado, colocó una carpeta sobre el escritorio. «Es una carta de recomendación de Donna Hartman», dijo. Estaba a punto de archivarla con el expediente personal de la señora Cooper. El jefe de recursos humanos frunció el ceño. «¿Donna Hartman? ¿La misma?» «Exactamente. Ella avaló personalmente las credenciales profesionales de la señorita Cooper, y tiendo a confiar en el criterio de alguien que ganó un pleito contra Goldman Sachs». Trudy se quedó sentada, sin dar crédito a lo que oía. ¿Donna había escrito una carta de recomendación? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pero la carta anónima... ¡Oh! Esas cartas. Morrison se permitió una leve sonrisa. Es curioso que siempre aparezcan cuando un empleado con talento empieza a progresar en un nuevo lugar. Por cierto, el proyecto Moderna va viento en popa. El cliente está entusiasmado con el nuevo concepto. 15 minutos después, Trudy volvió a su mesa. Aún le temblaban las manos, pero la crisis había pasado. Al abrir el correo, vio un nuevo mensaje. La habían ascendido a responsable digital del proyecto Moderna. Un ascenso importante. Esa noche, sentada en su piso de Chelsea, sacó la tarjeta de visita de Donna. Marcó el número, pero en el último momento cambió de idea. En su lugar, escribió un mensaje rápido. «Gracias por la carta de recomendación». La respuesta llegó casi de inmediato. «De nada. El ascenso te lo has ganado tú sola. La carta era solo un seguro». Trudy se acercó a la ventana. Nueva York estaba encendiendo sus luces nocturnas. Abajo, en algún lugar, la gente corría. Los taxis tocaban el claxon, el ruido de la ciudad que nunca duerme. Su ciudad. Definitivamente suya, ahora. Se dio cuenta de que estaba sonriendo. El plan de Donna iba mucho más allá de ayudarla con un trabajo. No se había limitado a darle una oportunidad. Había creado una defensa para ella, pensado en todos los detalles, previsto incluso posibles problemas del pasado. El teléfono volvió a sonar. Esta vez de Morrison. «Presentación para el Consejo de Administración de Moderna mañana a las 9. Prepárate». Trudy abrió su portátil. Había mucho trabajo por hacer, pero ahora estaba segura de que podría hacerlo. No porque tuviera ayuda, sino porque realmente valía la pena. Donna acababa de ayudarla a no caer al principio de su viaje. Fuera de la ventana, las luces de los anuncios parpadeaban. Una sirena de policía ululaba en algún lugar a lo lejos. Una noche cualquiera en Nueva York. Una ciudad donde los castillos de naipes a veces se convierten en rascacielos. Kevin descubrió la verdad por accidente. Mientras revisaba los informes de su empresa, encontró documentos sobre un acuerdo con Moderna. El gigante farmacéutico estaba eligiendo una nueva agencia de publicidad en Nueva York. En la presentación le llamó la atención un nombre familiar, Trudy Cooper, directora de digital. Dejó los papeles a un lado y se recostó en la silla. En el último mes, su vida se había vuelto caótica. Trudy no contestaba al teléfono, Donna se había mudado a otro piso y en el trabajo había empezado a cometer errores por primera vez en 15 años. Errores simples y estúpidos debidos a la falta de atención. Llamaron a la puerta cuando su ayudante trajo el correo. Entre los sobres había una invitación a un acto benéfico. El organizador era el bufete de abogados Donna Hartman and Partners. Kevin parpadeó. ¿Su mujer había montado su propio bufete? ¿Cuándo había tenido tiempo para eso? Empezó a buscar información, primero en Internet y luego entre sus contactos.
Poco a poco, la historia iba cobrando coherencia. Resultó que Donna llevaba más de 6 meses preparándose para abrir un bufete. También formaba parte del patronato de la misma organización benéfica en la que Trudy había conocido a Michael Morrison. Kevin recordaba aquella noche, cómo Donna había presentado a Trudy al magnate neoyorquino. En ese momento pensó que era una coincidencia. Ahora, una llamada interrumpió sus pensamientos. Un viejo amigo de Nueva York con el que hacía meses que no hablaban. Kev, ¿sabías que tu esposa es ahora consultora para Moderna? Acaban de firmar un contrato, y esa joven de su agencia de publicidad, un trabajo estupendo. Kevin colgó el teléfono sin terminar de escuchar. Se levantó y se acercó a la ventana. Su reflejo en el cristal parecía confuso y envejecido. Todos estos meses había creído tener el control, intentando manipular a ambas mujeres, prometiéndole a Trudy el divorcio algún día y jurándole a Donna que no pasaba nada serio. Y en realidad, abrió las fotos de su teléfono, los últimos selfies con Trudy, tomados en un restaurante una semana antes de que ella se fuera. ¿Sabía ella que se iba ya entonces? ¿Que Donna la había ayudado a conseguir el trabajo? El teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje del mensajero, papeles entregados por el abogado de la señora Hartman, papeles del divorcio. Kevin cogió el sobre y sacó los papeles. Todo había sido redactado a la perfección, ningún escándalo, un reparto justo de los bienes, la reputación intachable de ambas partes preservada. Donna, su Donna, que había sido la esposa perfecta durante 15 años, quien él pensó que no se daría cuenta de sus aventuras, y ella simplemente esperó, observó y actuó, no por venganza, sino por el deseo de hacer las cosas bien, para darle a Trudy la oportunidad de una nueva vida y a él una lección que nunca olvidaría. Kevin se sirvió un whisky, le temblaban las manos. Todo este tiempo se había creído el dueño de la situación, un hombre de éxito que podía permitirse una joven amante, y resultó que no era más que un hombre superficial que no era digno de ninguna de esas mujeres. Sacó el teléfono y abrió los mensajes de Trudy. El último tenía un mes. Deja de llamar. He empezado una nueva vida. Ahora se dio cuenta. Ella realmente había comenzado una nueva vida, sin él, gracias a su mujer. El whisky le quemaba la garganta. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Otro día llegaba a su fin. El día en que Kevin Hartman por fin se dio cuenta de lo insignificante que había sido todo este tiempo y de lo magnánima que había sido la mujer a la que había traicionado. Firmó los papeles del divorcio. Por primera vez en su vida, hizo algo bien, simplemente porque no había otra opción. La oficina del bufete de abogados Baker & Sons se consideraba el mejor lugar para divorcios civilizados, sin escándalos, sin prensa, solo la resolución tranquila de asuntos delicados a puerta cerrada. Donna había elegido ese lugar deliberadamente para recalcar que su divorcio sería tan impecable como su matrimonio. Kevin llegó pronto, pero Donna ya estaba allí, con un traje claro, perfectamente peinada y una sonrisa tranquila. Estaba revisando unos papeles con James Baker, el director del bufete. Su abogado aún no había llegado. «No hace falta que esperes a Michael», dijo, dándose cuenta de la preocupación de Kevin. «Me representaré a mí misma». Kevin asintió. Donna siempre había sido la mejor abogada de la ciudad. Baker preparó el papeleo. Todo se había preparado con antelación. La división de la propiedad, los acuerdos financieros, incluso un calendario de visitas a su restaurante francés favorito para evitar encuentros incómodos. «La casa se queda contigo», pasó la página Donna. «Ya he encontrado un piso más cerca de la nueva oficina». «Pero la casa», empezó Kevin, «es más necesaria para ti. Tus clientes están acostumbrados a las recepciones en este barrio». Hablaba con calma, sin una sombra de reproche. Solo exponía los hechos, como siempre hacía. Kevin sintió que se ruborizaba. Incluso ahora ella pensaba en su reputación. En cuanto a las finanzas,
Donna sacó otro documento. Renuncio a reclamar tu parte de la empresa. A cambio, no tienes derecho a mi nueva empresa. Baker enarcó las cejas, sorprendido. Legalmente, Donna podía reclamar la mitad de la empresa de Kevin, que había crecido en gran medida gracias a sus contactos. Y otra cosa, le tendió un sobre. Aquí tienes cartas de recomendación de tus clientes más importantes, por si alguien empieza a dudar de ti después del divorcio. Kevin cogió el sobre con manos temblorosas. ¿Le había preparado recomendaciones después de todo lo que había hecho? Donna, no lo hagas, negó con la cabeza. Solo firma los papeles. Puso su firma, clara y segura. Kevin firmó al lado. Su firma parecía desigual e infantil comparada con la de ella. Creo que ya está, se levantó Donna, guardando los papeles en su maletín. James, gracias por tu ayuda. Espera, Kevin también se levantó. Debería decir, no tienes que hacerlo. Le miró directamente a los ojos por primera vez desde que se conocían. 15 años es tiempo de sobra para aprender a alejarse amablemente. Cuídate, Kevin. Salió del despacho dejando tras de sí un ligero olor a Chanel en Degree 5 y una sensación de pérdida irreparable. Kevin se hundió en su silla, aún con el sobre de referencias en la mano. Una mujer estupenda, murmuró Baker. En 30 años de ejercicio, es la primera vez que veo a alguien que piensa más en la reputación de su ex cónyuge que en su propio beneficio. Kevin guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que había cambiado a una mujer así por la ilusión de la juventud? ¿Que incluso ahora ella lo protegía a pesar de que no se lo merecía? Los tacones de Donna repiquetearon en el pasillo, cada vez más silenciosos, cada vez más lejos. Tan silenciosa y elegantemente había salido de su vida como había entrado en ella. Solo ahora se daba cuenta del verdadero coste de su pérdida. Los papeles estarán listos en una semana, dijo Baker. El divorcio será efectivo en un mes. Kevin asintió. Solo un mes para poner fin oficialmente a 15 años de matrimonio. Pero en realidad terminaba hoy, con la clara firma de Donna en los documentos impecablemente redactados. El proceso de divorcio se llamó divorcio de caballeros. Pero el verdadero caballero en esta historia era su mujer.